Entonces, quisiera comentarles que hace algunas semanas comenzamos a tener algunas reflexiones a modo de reunión de miércoles de oración, pero a raíz de que me comenzaron a llamar con diferentes preguntas, inquietudes, decidimos comenzar un estudio relacionado con los eventos finales. Para ir recordando, yo creo que como adventistas conocemos estos temas, así que primero a modo de recordar estas cosas y también clarificar dentro de lo posible si hay algunas cosas que no las teníamos tan claras, ¿ya? La semana antepasada y la semana pasada estuvimos analizando la importancia del Espíritu Santo, de recibir el Espíritu Santo. Y esto en el contexto de dos eventos finales. Uno, la necesidad que tenemos del poder del Espíritu Santo para poder predicar en este último tiempo, especialmente en lo que se llama el fuerte clamor, el último mensaje de Dios a la humanidad a través de nosotros, pero potenciados por el Espíritu Santo. Y por otra parte, leíamos algunas citas que nos hablan de que lo que nos ayudará a, a pasar por el periodo de prueba, especialmente ese tiempo de angustia general y un tiempo de angustia muy particular conocido con el nombre de la angustia de Jacob. Lo que dice el espíritu de profecía es que lo que nos capacita para soportar ese tiempo de angustia es el Espíritu Santo, ¿ya? Eso fue más o menos lo que, en términos generales, lo que conversamos la semana antepasada y la semana pasada. Así que esta semana vamos a seguir con, con un tema que también entiendo yo que es un tema conocido, porque como digo, como adventista, todos estos temas los conocemos perfectamente, y tiene que ver con el fin del tiempo de gracia, o el tiempo de gracia, propiamente tal, el tiempo de gracia. Esto es clave, y yo les cuento y les menciono que esto es clave porque normalmente nosotros hemos tenido como punto de referencia la segunda venida de Jesús. Y siempre hemos hablado de nuestra preparación para el momento de la segunda venida de Jesús. Y eso está bien, está correcto. Pero si nosotros estudiamos más a fondo estas temáticas, nos vamos a dar cuenta de que en realidad la preparación no es tanto para el momento de la venida de Jesús, sino que más bien es para prepararnos para antes que se acabe el tiempo de gracia. ¿Por qué? Porque acabándose el tiempo de gracia, ya no hay posibilidades. Por lo tanto, no podemos nosotros decir, bueno, ahora es el momento de prepararse. No, cuando Cristo venga o momento antes que Cristo venga, el tiempo de gracia ya habrá terminado. Por lo tanto, ya no es momento de preparación. Por otra parte, ya habrá ocurrido el sellamiento, por lo mismo, ya no es momento de preparación. Por lo tanto, nuestro punto realmente de referencia es el tiempo de gracia, el fin del tiempo de gracia. Así que tal vez vamos a mencionar esto lo más sencillo posible y para eso vamos a recurrir por lo menos a 4 preguntas que debieran guiarnos en la comprensión de este tema. Lo primero sería, ¿qué es la gracia? En segundo lugar, ¿qué es el tiempo de gracia? En tercer lugar, ¿cuándo termina el tiempo de gracia? Y la pregunta muy obvia, ¿cómo podemos prepararnos para el tiempo final o el fin del tiempo de gracia? Esas serían
los 4 puntos que vamos a tocar ahora. Y como dije, lo repito una vez más, si hay alguien que quiere aportar algo, preguntar algo, lo puede hacer para que enriquezcamos este estudio. Entonces, lo primero, ¿qué es la gracia? Para entender bien qué es la gracia, tenemos que recordar que la Biblia dice que Dios en el principio creó los cielos y la tierra, capítulo 1 de Génesis, está toda la explicación de la creación. Dios creó a Adán y a Eva, le preparó este mundo para la raza humana, y finalmente Génesis, versículo 31, dice, y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Es decir, Dios había creado este mundo perfecto, había creado al hombre a su imagen y semejanza, tenía maravillosos planes para el ser humano, para que viviera en la eternidad, se desarrollara en su máximo potencial, pero había un detalle de lealtad, de prueba. Satanás se había rebelado contra Dios. Otros mundos incluso habían pasado la prueba, se habían mantenido fieles a Dios. Y Dios le colocó una prueba también al ser humano. A Adán y a Eva le había entregado todo, pero le colocó esa prueba que decía que podía comer de todos los frutos del huerto, menos el que estaba ahí en medio, el fruto, el árbol del bien y del mal. Esa era la señal de lealtad. Lamentablemente, ya conocemos la historia, Adán y Eva pecaron, se apartaron de Dios, el pecado invadió sus vidas, se dieron cuenta que estaban desnudos, se escondieron de Dios, y entonces el hombre pecó. A ver, se me enredó un poquito esto. El hombre pecó y, como decía la advertencia, entonces el hombre tenía que morir. Dios le había dicho, el día que de el fruto comieres, ciertamente morirás. Así que el hombre pecó, lo que correspondía realmente era que el hombre muriera. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo nos explica más adelante, dice, porque la paga del pecado es la muerte. Así que eso era lo que le correspondía finalmente al hombre, la muerte, la destrucción. Dios no tendría que haberse hecho ningún problema. El hombre no cumplió, el hombre tendría que haber sido raído de la faz del planeta y ya no cumplía las condiciones. Y entonces aquí es donde entramos a otro aspecto que tiene que ver con la explicación de qué es lo que es la gracia. El mismo apóstol Pablo dice, más Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Ya? Así que Pablo nos cuenta de que en vez de que el hombre sufriera el castigo y la destrucción final, Dios, todo lo contrario, muestra su amor, no muestra su justicia, porque en realidad la justicia, eh, la justicia pedía, exigía la muerte del hombre. Hay un texto muy maravilloso en la Biblia que dice que la misericordia y la justicia se besaron, hablando tanto de la misericordia de Dios como de la justicia de Dios. Así que este texto, Pablo dice que Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo murió por nosotros. Y este texto tan conocido, que dice, porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Así que estos textos nos muestran algo del amor de Dios, nos muestran de la misericordia de Dios, nos muestran, diríamos, de la gracia de Dios. Es maravilloso, nosotros normalmente nos quedamos en San Juan 3:16,
Pero si seguimos leyendo, los otros textos también son muy maravillosos. El versículo 17 dice, porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que cree en él, en Jesús, no es condenado. ¿Se dan cuenta? Aquí vemos el amor de Dios, la misericordia de Dios para con el hombre pecador. Y diríamos que el amor de Dios fue tan grande por el mundo que entonces, en vez de castigar al mundo, entregó a Jesús, echó a andar un plan de salvación para que ahora pudiéramos salvarnos, redimirnos del pecado y de las consecuencias del pecado. Todo esto, nosotros diríamos que Dios, en vez del castigo, optó por lo que llamamos la gracia y el perdón. La gracia y el perdón. Este texto también es muy importante. Dice, pero Dios, que es rico en misericordia, noten ustedes la contundencia de la expresión. Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecados. Y luego la expresión, por gracia ustedes han sido salvados. Aquí menciona esta palabrita que estamos comentando, gracia, ¿ya? Y este texto del mismo libro de Efesios, pero en el versículo 8, cuando dice, porque por gracia soy salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. ¿Ya? Así que el apóstol reitera de que somos salvos por la gracia de Dios. Así que la pregunta es, ¿qué es la gracia? ¿Qué se entiende por gracia? Yo creo que con los textos bíblicos que ya hemos leído, podemos sacar una perfecta conclusión. Pero si vamos a la terminología, ustedes saben que siempre es rico poder ir al texto bíblico y saber qué palabras se usan en otras traducciones. Y el término que se usa o que se traduce por gracia, por ejemplo, el mismo texto de Efesios que hemos leído, por gracia soy salvo, ahí usa la palabra charis. Aquí este término griego se lee charis, ¿ya? También se puede leer como charis, charis, pero más bien tiene, fonéticamente hablando, se pronuncia charis, ¿ya? Y la palabra charis es la que se traduce en el Nuevo Testamento por gracia. Y la palabra charis significa un don. Se puede traducir como un regalo. Perfectamente. Se traduce como regalo. También se traduce como un don, como gracia, como favor. Así que la palabra Hari es eso. Es un regalo. Cuando el apóstol dice, por gracia soy salvo, lo que nos está diciendo, ustedes la salvación la tienen como un regalo. Es un regalo de Dios. O sea, ustedes no la merecían. Por eso el apóstol dice, no por obra. La salvación no es por obra. Es simplemente por un regalo de Dios. Nos queda mucho, tal vez, como complementando la traducción que hace la Vulgata Latina, que la hace al latín, de la expresión por gracia soy salvo, y la Vulgata Latina, la palabra latina que usa en reemplazo de charis, es la palabra gratia, gratia. Y la palabra gratia en latín significa favor, simpatía, estima. De la palabra gratia viene nuestro término en castellano, la palabra gratis. La palabra gratis
significa que usted o yo no pagamos absolutamente nada, ¿ya? Así que cuando el apóstol dice que la salvación es por la gracia de Dios, está diciendo que es un regalo, que no tenemos nada que pagar. Así que en ese sentido vemos que la palabra gracia es sinónimo, diríamos, de amor, es sinónimo de perdón, es sinónimo de misericordia. Entonces, ¿cuál es la conclusión? La pregunta, ¿qué es la gracia? La gracia es el favor de Dios que tiene para con nosotros, expresado es la expresión de su amor, ¿ya? Es el perdón, la misericordia que le ofrece al pecador. Eso es la gracia, eso es la gracia. Así que entendiendo qué es la gracia, pasamos a la segunda pregunta. Y la pregunta sería, ¿qué es el tiempo de gracia? Ustedes notarán que si la gracia es el perdón, la gracia es la salvación que Dios nos ofrece, entonces el tiempo de gracia es simplemente el tiempo de oportunidad que tenemos para aceptar la salvación. Porque Dios en su misericordia extiende su amor, extiende su perdón. Y lo ha extendido por siglos y siglos para que el ser humano pueda arrepentirse y acercarse a Él. La Biblia dice, o Dios dice a través de sus profetas, porque no quiero la muerte del impío, no quiero la muerte del impío, ¿ya? Sino que quiero que todos sean salvos. Y entonces Dios ha ido extendiendo el tiempo de oportunidad para aceptar la salvación. Y ese periodo, ese tiempo que tenemos para aceptar la oportunidad de salvación, eso es lo que conocemos como el tiempo de gracia. Y el apóstol nos hace este llamado y dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Dios quiere que nos acerquemos, que lo hagamos de manera confiada, que vamos a su trono de gracia para que alcancemos justamente la misericordia y la gracia. Así que el tiempo de gracia es el tiempo de oportunidad que tenemos para acercarnos a Dios, para que aceptemos el plan de salvación. Lamentablemente, la salvación llegará el momento en que ya no habrá posibilidades de salvarse. Dios no puede salvar al pecador que no quiera ser salvo. Dios le da la opción para que él elija, para que él escoja ser salvo. Y Dios entonces llevó adelante un plan de salvación y entregó un tiempo para que el hombre responda a los llamados que hace a través del Espíritu Santo. Ustedes saben que el hombre no siempre responde al amor de Dios. Y muchas personas tienen la oportunidad, pero simplemente no la aprovechan. Y Dios lo ha extendido, dando la posibilidad de que el hombre se arrepienta. Pero ese tiempo va a tener que terminar. No es un tiempo de gracia por toda la eternidad. Es un tiempo que va a terminar. Entonces aquí viene la tercera pregunta. Aquí viene la tercera pregunta. ¿Cuándo termina el tiempo de gracia? ¿Cuándo termina el tiempo de gracia? Notemos que el profeta Isaías, en el capítulo 55, versículo 6, dice, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Se dan cuenta que este texto refleja de que tenemos todas las posibilidades de buscar al Señor, pero dice, mientras puede ser hallado, porque llegará el momento en que ya no será posible, no será posible. Ese es el momento cuando el tiempo de gracia se acaba, cuando ya, o mejor dicho, cuando el tiempo de gracia se acabe, no será posible buscar al Señor. No será posible pedir el perdón por nuestros pecados, aceptar el plan de salvación.
Este texto es muy conocido y lo cito porque este es un texto clave para entender cuándo termina el tiempo de gracia. El libro de Apocalipsis, un libro que habla de todas estas profecías. eh, no, la Biblia nos habla del momento cuando el Señor está en ese proceso de juicio y de intercesión por cada uno de nosotros, justamente para poder perdonar nuestros pecados, borrar nuestros pecados, limpiarnos de toda maldad. Pero llegará el momento en que el Señor Jesús acabará su obra intercesora. Y el Apocalipsis plantea que ese momento que se acaba esta intercesión y por lo tanto se acaba el tiempo de gracia, es cuando Cristo se levanta del santuario celestial y en forma solemne plantea esta declaración. El que es injusto, sea injusto todavía. El que es impuro, sea impuro todavía. El que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese más todavía. Luego agrega, vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sus obras. Así que podemos concluir, por una parte, que hay un tiempo de gracia. Ese tiempo es mientras Dios pueda ser hallado. Tomando como referencia el santuario, podríamos decir, mientras tanto Jesús intercede por nosotros, porque cuando Jesús salga del santuario, pronunciará esta sentencia y cada uno de nosotros quedará sellado. Sellado para salvación o sellado para perdición. Ese es el momento cuando Cristo pronuncia esas palabras, el que es injusto sea injusto todavía, y el que es justo justifíquese todavía. ¿Ya? Así que el tiempo de gracia termina cuando Jesús deja de interceder en el santuario celestial. Y de acuerdo a lo que nos plantea la Biblia, lo que nos plantea el libro de Daniel, el mismo libro de Ezequiel también, Apocalipsis. Ahora estamos frente a una obra de juicio. Cristo está en una obra de juicio. Daniel 7 lo plantea. Esa obra de juicio comenzó, de acuerdo a la profecía de Daniel capítulo 8, 14, comenzó en el año 1844, la profecía de los 2300 días proféticos o años literales. Y ahí comenzó una obra de juicio, que dice el capítulo 7, que es una obra de juicio a favor de los santos, es decir, a favor de aquellos que aceptan el plan de salvación. Y nosotros en ese juicio tenemos que ser declarados justos, porque ningún injusto podrá entrar en el reino de los cielos. Así que el juicio dice que es a favor de los santos. ¿Por qué? Porque aquellos que hemos aceptado al Señor, Él perdona nuestros pecados, somos vindicados, reivindicados frente al universo, y Cristo presenta su sangre, su sacrificio, y presenta que nosotros, es verdad que somos pecadores, pero que le hemos aceptado como Salvador y que su sangre fue derramada por nosotros. Por lo tanto, nos reclama como suyos. Esa obra de juicio investigador, esa obra de intercesión, es la que mantiene latente el tiempo de gracia. Y cuando Cristo salga del santuario y pronuncia esas palabras, entonces el tiempo de gracia habrá terminado. Ahora, la gran pregunta que nos gustaría saber es cuándo termina el tiempo de gracia. Yo creo que todos quisiéramos a lo mejor saber exactamente cuándo termina el tiempo de gracia. Pero la verdad es que las Sagradas Escrituras, el espíritu de profecía, no señala ningún momento exacto. Podemos sacar alguna vislumbre, pero no hay un momento exacto, una fecha exacta, una profecía
de días o de años proféticos que nos digan, aquí termina el tiempo de gracia. Lo que encontramos, por ejemplo, en el libro El conflicto de los siglos, la página 544, dice, pronto, nadie sabe cuándo, les tocará ser juzgados a los vivos. Claro, porque el juicio comienza con los muertos. Y una vez que termine el juicio de los muertos, continúa con el juicio de los vivos. Terminando ese juicio, entonces se acaba el tiempo de gracia. Y yo quisiera compartir otra cita que aparece, la encontramos en el libro Eventos de los Últimos Días, en la página 193. Dice, Dios no nos ha revelado el tiempo cuando terminará este mensaje o cuando el tiempo de gracia llegará a su fin. O sea, Elena de White es muy clara en decir que Dios no nos ha revelado cuando termine el tiempo de gracia. Por lo tanto, nosotros no podemos dar fechas. Dice, aceptemos las cosas reveladas para nosotros y para nuestros hijos, pero no procuremos saber lo que ha sido mantenido secreto en los concilios del Todopoderoso. Ustedes saben, de acuerdo a lo que nos dice Deuteronomio capítulo 29, versículo 29, dice, las cosas reveladas son para nosotros y nuestros hijos, más las secretas pertenecen a Jehová el Señor. Así que tenemos que en la Biblia y en el Espíritu de Profecía tenemos cosas reveladas y cosas que pertenecen y Dios las mantiene en secreto. Y cuando termina el tiempo de gracia, está en el secreto de Dios. No podemos saber. Sigo leyendo otra cita, ahora en la página 195. Dice, cuando Jesús cese de interceder por el hombre, los casos de todos estarán decididos para siempre. Termina el tiempo de gracia. Las intercesiones de Cristo cesan en el cielo. Este tiempo llega finalmente sobre todos en forma repentina y aquellos que han descuidado la purificación de sus almas mediante la obediencia a la verdad son encontrados dormidos. ¿Ya? Aquí hay varias cosas, pero lo que yo quisiera enfatizar es que el tiempo de gracia termina cuando Jesús cesa de interceder. Ahí termina el tiempo de gracia. Y otra cosa para tomar en cuenta, dice que este tiempo llegará en forma repentina. No sabemos exactamente cuándo va a ser. Y lo asocia también con este estado de somnolencia, de dormitar que tienen también las vírgenes insensatas de la parábola. ¿Ya? Así que encontramos tal vez una pequeña vislumbre cuando es el tiempo de gracia. Cuando nosotros comenzamos a armar este esquema profético y comenzamos a tomar las citas del Espíritu de Profecía, los textos bíblicos, podemos ubicar más o menos cuándo termina el tiempo de gracia, pero no la fecha ni el día. Por ejemplo, Apocalipsis 15:8 dice, y el templo se llenó de humo por la gloria de Dios y por su poder. Y nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiesen cumplido las siete plagas de los 7 ángeles. ¿Ya? Llega un momento en que el templo se llena de humo. Se llena de humo. Y nadie puede entrar ya más al templo. Es el templo celestial. Es cuando Cristo está intercediendo por nosotros. Pero cuando Cristo termina de interceder, entonces el templo se llena de humo y ya nadie puede entrar. Es lo que dice el capítulo 15. Y si ustedes siguen leyendo el capítulo 15 y continúan leyendo el capítulo 16, ¿qué sucede cuando el templo se llena de humo? Cuando el templo se llena de humo, comienzan a caer las plagas.
las 7 últimas plagas que profetiza Apocalipsis. Así que podríamos decir nosotros que la referencia sería que el tiempo de gracia acaba antes que comiencen a caer las plagas. Por lo tanto, cuando dice que el templo se llena de humo, podríamos nosotros tomarlo como, como una ilustración de que en ese momento se acaba el tiempo de gracia. ¿Por qué? Porque ya nadie más puede entrar al templo. Entrar obviamente por la fe. El apóstol Pablo dice que acerquémonos confiadamente, mediante la fe, al trono de su gracia. Hoy día podemos acercarnos al templo de Dios por la gracia, por la fe. Pero llegará el momento cuando nadie puede entrar en el templo. Y eso es cuando comienzan a caer las plagas. ¿Y por qué? Porque el tiempo de gracia habrá terminado y entonces ya no habrá la posibilidad de arrepentimiento. El Espíritu Santo comienza a apartarse del mundo y entonces ya no hay posibilidades de salvación. Permítanme compartir esta otra cita de Testimonios, tomo 2. Dice, Jesús nos ha dejado esta palabra. Velad pues porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer o a la medianoche o al canto del gallo o a la mañana, para que cuando venga de repente no os halle durmiendo. Y lo que a vosotros digo, a todos los digo. Normalmente este texto nosotros lo hemos interpretado como un texto que se refiere al momento de la segunda venida de Jesús. Claro, lo interpretamos porque dice que la venida del Hijo del Hombre será como ladrón en la noche. Entonces, nosotros tomamos este texto y lo transpolamos pensando que cuando venga Jesús no nos pille durmiendo. Pero la verdad es que este texto se aplica mucho mejor al momento cuando termina el tiempo de gracia. Noten lo que continúa diciendo el espíritu de profecía. Dice, estamos, luego de citar ese texto, dice, ese texto de Marcos capítulo 13, dice, estamos esperando y velando con la mira puesta en el regreso del Maestro, que traerá el amanecer, no sea que viniendo de repente no se encuentre durmiendo. Eso es más o menos lo que nosotros hemos estado mirando, observando, interpretando de este texto. Y luego Ellen White pregunta, ¿a qué tiempo se refiere aquí? Y responde, no a la manifestación de Cristo en las nubes del cielo para encontrar un pueblo dormido. No, dice, sino cuando regrese de su ministerio en el lugar santísimo del santuario celestial. Cuando deponga sus atuendos sacerdotales y se revista de atavíos de venganza. Y cuando se promulgue el decreto que dice, ¿qué cosa? El que es injusto, sea injusto todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. Entonces, se refiere al momento cuando se acaba el tiempo de gracia. Así que nos queda claro de que este esquema que nosotros hemos usado muchas veces, que lo estuve usando también en la charla anteriores que tuvimos, podemos entender de que el tiempo de gracia es un tiempo muy básico en cuanto a nuestra preparación. Como dije siempre, nos tratamos de preparar al momento de la segunda venida de Cristo. Siempre decimos que ojalá el Señor no nos pille durmiendo. Y todos esos textos lo interpretamos en relación a la segunda venida de Cristo.
Y de alguna manera sí está bien, pero en realidad nuestra preparación no tiene que ser para el momento de la segunda venida de Cristo, sino que nuestra preparación tiene que ser para el fin del tiempo de gracia. Y por una razón muy sencilla, porque resulta que ahora es el momento que estamos en el juicio, ahora es el momento de la salvación, ahora es el momento de la intercesión de Cristo, antes que termine el tiempo de gracia, porque cuando termina el tiempo de gracia, Jesús da esa declaración del que es injusto, siga siendo injusto todavía, es decir, no hay posibilidades. Y por otra parte, eh, todos estos eventos ocurren antes del fin del tiempo de gracia. Es decir, esta reforma espiritual y este despertar que se nos invita a velar, despertar, a no dormirnos, eso tiene que ver justamente con la reforma espiritual que tenemos que hacer ahora, antes de la segunda venida, perdón, antes del fin del tiempo de gracia. El sellamiento es antes del tiempo de gracia, ¿ya? Termina el tiempo de gracia, están todos sellados, ¿ya? La lluvia tardía o el descenso del Espíritu Santo, del cual hablábamos la semana pasada, eh, que nos capacita para el fuerte pregón, es decir, para dar el último mensaje al mundo, para que el mundo salga de Babilonia. Y por otra parte, que nos capacita para pasar el tiempo de prueba, el tiempo de angustia que viene después de que se acabe el tiempo de gracia, es el Espíritu Santo, ¿ya? El zarandeo, ¿cuándo ocurre? ¿Antes del tiempo de gracia o fin del tiempo de gracia? Ocurre antes. Así como algunos salen de Babilonia y entran a la iglesia de Dios, hay otros que salen de la iglesia de Dios para no andar más con su pueblo, dice el lenguaje, ¿ya? Y eso es el zarandeo. Y el zarandeo es producido por varias cosas que cuando estudiemos el tema del zarandeo, ahí vamos a explicar. Y hoy día mismo estamos sin duda alguna viviendo en este tiempo de angustia previo, en donde el mundo está a la expectativa de sobre las cosas que vendrán, sobrevendrán al mundo, ¿ya? Entre tanto, hemos estado desde algún tiempo ya, desde el fin del tiempo, con el auge del espiritismo, Satanás a través de los demonios, preparando todo un movimiento. Hemos visto y vemos hoy día cómo la supremacía de Estados Unidos, cómo domina al mundo entero. Alguien pensará que Estados Unidos siempre ha dominado el mundo. Si nosotros estudiáramos este tema de la supremacía de Estados Unidos, nos daríamos cuenta que Estados Unidos solamente algunos pocos años atrás ha venido ejerciendo esta supremacía mundial. Pero eso es lo que tiene que ocurrir, de acuerdo a la profecía, antes que termine el tiempo de gracia. El resurgimiento del poder papal, que es otro tema también. El movimiento ecuménico y el movimiento pro observancia del día domingo, que van a preparar el terreno para imponer la ley dominical. Todo esto ocurre antes de que se acabe el tiempo de gracia. Entonces podríamos preguntarnos, ¿será que se acabó el tiempo de gracia? Y nosotros podríamos decir, no. No sabemos cuándo se va a acabar, pero podríamos decir, no se ha acabado. Porque en este momento, si bien es cierto, el espiritismo sigue aumentando, la supremacía de Estados Unidos, los movimientos ecuménicos, todavía no tenemos, por ejemplo, la ley dominical. La ley dominical se está gestando. Hay todo un movimiento que se llama Movimiento Pro Día Domingo, en donde se está preparando todo para que esto finalmente sean leyes que se impongan en Estados Unidos primero y finalmente en todo el mundo, ¿ya? Usted dirá, ¿cómo? Bueno, hoy día mismo vemos el poder que tienen los gobiernos para imponer ciertas leyes.
estamos viviendo algo parecido, ¿no? En donde hay leyes que nos obligan a estar en nuestras casas o que no se nos permite comprar en cualquier momento cuando queramos hacerlo, ¿ya? Pero se está preparando todo un sistema que lo encajonamos, todo esto lo encuadramos dentro de lo que conocemos como el nuevo orden mundial, que está preparando todo esto para poder dominar las conciencias, para imponer leyes, para imponer finalmente la marca de la bestia, ¿ya? Y por otra parte vemos que las plagas no han caído, que sería el momento eh, clarísimo de que ya el tiempo de gracia se acabó. Por lo tanto, podemos sacar la conclusión de que si bien es cierto, todavía no se acaba el tiempo de gracia, estamos muy cerca de ello. Estamos viviendo las señales por doquier, están todos los movimientos gestándose para que se realicen las otras cosas profetizadas y en el momento oportuno, el Señor saldrá del santuario celestial, pronunciará esas palabras, los ángeles sueltan los vientos y al soltar los vientos comienzan a caer las plagas y esas son señales entonces de que el tiempo de gracia habrá terminado. Entonces, encontramos esta declaración que yo quisiera mencionar, que si bien es cierto el tiempo de gracia tiene una fecha en los planes de Dios fija, Él sabe cuándo va a terminar el tiempo de gracia, no tenemos que olvidar de que el tiempo de gracia también termina en la hora de nuestra muerte. Cuando nosotros morimos, que puede ser hoy día o mañana, o en cualquier momento, ahí se acabó nuestro tiempo de gracia. Así que este punto lo menciono porque hay que tenerlo en cuenta. Uno puede decir, no, todavía falta la ley dominical, falta que caigan las plagas, falta mucho tiempo. Pero ojo, si usted o yo fallecemos, morimos de aquí a mañana, nuestro tiempo de gracia se habrá acabado. Por lo tanto, siempre tenemos que estar preparados. Hebreos 9:27 dice, y de la manera que está establecido a los hombres que mueran una vez y después el juicio. Es decir, ahí ya no hay nada más que hacer. Así que pasamos a la última parte, cómo podemos prepararnos para el fin del tiempo de gracia. Aquí podríamos también mencionar muchas cosas. De hecho, lo que estamos haciendo es una manera de prepararnos. El hecho que apartemos tiempo para estudiar la palabra de Dios, el hecho que apartemos tiempo para orar, el hecho que clamemos por el Espíritu Santo, todo esto nos ayuda a prepararnos para el fin del tiempo de gracia. Tal vez las preguntas que cada uno de nosotros debiera hacerse, debiéramos hacernos, aunque yo las escribí de una manera para segunda persona, debiera haberlas colocado en primera persona, es, ¿te estás preparando? ¿Ya? ¿Me estoy preparando para esto? Al revisar, hacer una evaluación, ¿cómo está mi vida devocional? ¿Ya? Dejo minutos, tiempos para estar en comunión con el Señor, para orar, para estudiar su palabra, para ir a la iglesia en los momentos que se puede. Otra pregunta importante, ¿dónde están nuestros intereses? La Biblia dice que donde está nuestro corazón, ahí está nuestro interés, ¿ya? Entonces, ¿dónde están nuestros intereses? En los bienes materiales, en las diversiones, ¿ya? Y una pregunta más que obvia, pero que es bueno repetirla. ¿Queremos estar un día con Jesús? La respuesta, yo creo que sí. Por lo tanto, tenemos que prepararnos para ese día.
¿Nos estamos preparando para ese día, para el momento de la venida de Jesús? ¿Nos estamos preparando para el fin del tiempo de gracia? Una cita de El conflicto de los siglos, la página 480, dice, en esta cita la tomé del capítulo titulado El día del juicio. Dice, en más que en cualquier otro tiempo, conviene que toda alma preste atención a la amonestación del Señor. Velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Y si no velares, vendré a ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré a ti. ¿Ya? Esto está en el contexto, como ya expliqué hace un momento, en el contexto de que el Señor está en el juicio y va a terminar el juicio, y entonces lo importante es que nosotros aceptemos esta amonestación que el Señor nos dice que debemos velar y orar porque no sabemos cuándo será el tiempo. ¿Cuándo será el tiempo en que el tiempo de gracia se acabe? ¿Ya? Y quisiera ir concluyendo con este otro texto de Marcos capítulo 13, cuando dice, pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer, o a la medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana, para que cuando venga, de repente, no os halle durmiendo. Esta expresión dormir es muy repetitiva en cuanto a la necesidad que tenemos de preparación. Necesitamos velar. Velar significa estar despiertos. Velar significa darse cuenta de los tiempos en que estamos viviendo. Y la verdad, queridos hermanos y amigos, es que estamos a puerta de que el tiempo de gracia termine. No nos confiemos de los cuadros proféticos, porque de pronto nosotros pensamos que el cuadro profético tiene que haber un cumplimiento lineal, y no es así. Muchos de estos eventos, varios y hasta posiblemente todos, se van a llevar a efecto en forma paralela, en forma simultánea. Es decir, mientras el Espíritu Santo esté cayendo para uno para proclamar el fuerte pregón, se estará provocando el zarandeo y mientras algunos están entrando en la iglesia, otros están saliendo, por ejemplo. ¿Ya? Así que tenemos que prepararnos para estos eventos que el Señor nos ha, eh, nos ha profetizado en su palabra, y debiéramos nosotros, cada uno debe a ver, voy a terminar con la presentación ahí para que nos podamos ver un poquito. Entonces, cada uno de nosotros debiera sacar cuenta, es decir, ¿qué voy a hacer yo? ¿Cómo puedo ayudar a mis hijos, a mis amigos? ¿Ya? Yo creo que el Señor nos ha regalado esta oportunidad. Jamás hubiéramos podido juntarnos con Carlos allá en Quilpué, o Ita en Talca, o con los que están en Santiago, ¿cierto? Con Jonathan, que está ahí en Coihueco, para reflexionar juntos estos temas. Hay mucha gente que tal vez no le da mucha importancia, pero nosotros creemos que tenemos que ir adelante para ser un apoyo para los demás. Así que espero que el tema de esta noche nos haya ayudado a enmarcar un poquito en algunos conceptos, y voy a dejar un tempito, no sé si alguien quiere agregar algo más, alguna pregunta, clarificar algo para que podamos ir cerrando, digamos, el tema. ¿Ya? Daniel, Carlos.
Sí, un versículo que mencionaste, que leíste casi al principio. Siempre he tenido duda respecto a eso, no sé lo que significa. Sé que el Señor no va a decidir por uno o por otro según por las obras, porque quedó claro al principio cuando se definió qué es lo que es la gracia, y la salvación es por la gracia. Claro. Pero hay un versículo en Apocalipsis que dice que el Señor viene a dar su recompensa cada uno según sus obras. ¿Qué significa, o está mal expresado, o es un problema de la traducción? ¿Qué significa eso? En términos sencillos, simplemente está explicando lo que la Biblia explica en muchos pasajes, de que frente a la salvación hay dos grupos, los que se salvan y los que se pierden. Los que se salvan son aquellos que aceptaron al Señor Jesús. Los que se pierden son aquellos que no lo aceptaron. Y humanamente hablando, en términos muy humanos para que entendamos, nuestra recompensa de haber aceptado al Señor es la salvación. Pero aquellos que no recibieron al Señor también tendrán su recompensa, pero cada uno conforme a lo que ellos aceptaron. No es recompensa en el sentido De hacer cosas. de Mm, salvación por obras. mm, No es la recompensa porque yo hice grandes sacrificios, porque dejé mm. tiempo para orar. Fíjate, voy a decir algo que si, hasta se puede entender mal. Por ejemplo, no es porque yo voy a la iglesia que me voy a salvar, ¿ya? La salvación no es por ir a la iglesia, la salvación es porque Dios nos ama y llevó adelante un plan de salvación y yo acepté ese plan de salvación. Ahora, ¿significa que no hay que ir a la iglesia? No, no estamos hablando de eso. Estamos poniendo en el justo orden lo que corresponde. Por ejemplo, nosotros estudiamos la Biblia, pero ¿nos vamos a salvar porque estudiamos la Biblia? No, la Biblia nos ayuda a entender estos temas. Es como, eso sería mal entender la Biblia, cuando a Jesús dice, escudriñad la Escritura, porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna, pero en realidad ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces lo mismo, no nos salvamos por leer la Biblia, nos salvamos porque Jesús murió por nosotros. Y así podríamos seguir analizando diferentes aspectos, pero la recompensa más bien es esa. Sabemos que algunos se salvarán y que otros se perderán. Sabemos que algunos tendremos la vida eterna y otros la destrucción perpetua. ¿Ya? Sabemos que cuando Cristo venga, algunos van a resucitar para vida y otros para condenación. Entonces, en ese sentido, entre comillas, podemos decir, hay una recompensa para los que se salvan, perdón, una recompensa para los que aceptaron el plan de salvación y también una recompensa para aquellos que rechazaron el plan de salvación. En ese sentido, pero no en una recompensa de salvación por obras. No sé si te queda más claro o si hay alguno de ustedes que quisiera agregar algo a lo que yo he mencionado. Yo Yo quería agregar algo. Ah, no, Ya, Silvana. después lo digo yo. No, después lo digo yo, No, para que adelante, Silvana. no, está bien. que yo igual había reflexionado un poquitito acerca de ese tema, y si bien sabemos que la salvación no es por obras, porque no podemos ser salvos por nuestros propios medios, sino que es la muerte de Jesús la que nos da la salvación, eh, sí se menciona que van a haber personas que van a ser llamados grandes en el reino de los cielos, otros que van a ser llamados más pequeños, pero Claro, los dos van a haber sido salvos. claro, correcto. Creo que ahí hay una diferencia entre los que realmente sí hicieron buenas obras, y muchas, y los que hicieron pocas. Yo creo que sí va a haber una diferencia, y quizás para las personas que se pierden también las hayan. Entonces, no, a veces pienso, no sé, Sí, como que sí, me pasa con la duda. es buena tu reflexión, Silvana.
Yo creo que efectivamente hay una diferencia, ¿ya? Por ejemplo, uno dice, todos los pecados son iguales, ¿ya? La verdad es que por un pecado nos podemos perder, pero ¿son todos los pecados realmente iguales? Yo creo que incluso cualquier persona se da cuenta que no. No es lo mismo, por ejemplo, y no entro a justificar acá, por ejemplo, tomemos una persona, tomemos tal vez como referencia el contexto actual. Una persona está muerta de hambre y pasa por la feria, toma una manzana y sale corriendo. ¿Cómo lo llamamos a eso? ¿Qué es lo que es eso? Es robo. Ese es un robo, eso es un pecado, ¿cierto? Y la paga del pecado es muerte. Si somos bien así esquematizados. Ese es un robo. Ahora, ¿ese robo será igual a un genocida que, que es cruel, que mata, tortura a un niño, por ejemplo, antes de matarlo, lo tortura? ¿Tiene el mismo peso ese pecado? A mí me parece que no. Los dos son pecados, pero no tienen el mismo peso. De hecho, si uno va a la lengua, al idioma, al hebreo, al griego incluso, hay diferentes palabras que se usan para pecado, ¿ya? Por ejemplo, hay una palabra que se llama hamartía, en griego, hamartía. Hamartía, tanto en griego como en hebreo, significa un pecado de rebeldía. Es decir, tú sabes y lo haces y rebeldemente va y lo comete, ¿ya? Pero hay otros términos que también en la Biblia los traduce como pecado. Hay varias palabras, la palabra pechá, awón, etc. Y entonces, hay pecados que, incluso el Nuevo Testamento dice, hay pecado pero no de muerte. No sé si han leído ese texto. Hay pecado pero no de muerte. ¿Te das cuenta? O sea, hay ciertas diferencias, hay diferencias. Así que en cuanto a pecar, hay diferencias. Y yo creo que en cuanto a juicio o a condenación, también hay diferencia. Nosotros no creemos, perdón, disculpe, no creemos que los malos se vayan a quemar eternamente por los siglos de los siglos. Dice que serán lanzados en el lago de fuego. Nosotros no creemos en el infierno eterno, pero creemos en la justicia de Dios, ¿ya? Entonces, en la justicia de Dios, yo creo que la cantidad de castigo tendrá que ir de acuerdo, en este caso, a sus hechos. No podemos darle el mismo castigo al que se robó la manzana y que no se arrepintió, y al violador y asesino en serie, ¿ya? Me parece que el que más pecó va a recibir más castigo. Y esto también lo plantea Elena de White, porque habla de que algunos, cuando en el capítulo del conflicto de los siglos, cuando habla de ya la destrucción final, dice que algunos mueren rápidamente y otros se demora bastante tiempo. No será toda una eternidad, pero hay una diferencia. Y aquí se echa por bajo el mito que algunos dicen, no, yo no me quiero salvar, pues si me muero, me muero. Y si total me voy al infierno, me voy, pues total, el cuerpo, ¿cuánto dura en quemarse? ¿Ya? Me lanzan al infierno. ¿Cuánto se demora en quemar el cuerpo? Un par de minutos. ¿Ya? Así que da lo mismo. Pero es una mala interpretación de lo que es el castigo, ¿ya? Que sería otro tema para analizar, ¿cierto? El castigo eterno.
Me refiero a la expresión eterno, porque algunos piensan que es eterno por toda la eternidad. ¿Ya? Entonces, hay diferencia en los castigos. Y pareciera que también hay diferencia en la recompensa. ¿Nunca escucharon ustedes que los salvados reciben su corona? Y hay algunas coronas que tienen muchas estrellas. Diríamos, oh, esta corona es más bonita que la otra. Es una recompensa mayor. ¿Ya? Pero dice que todos están perfectamente felices por la salvación. Y nadie mira, mira con envidia al otro, ni se siente menoscabado porque su corona tiene menos estrellas. ¿Ya? Hay privilegios. Algunos dicen que siguen al Cordero por donde quiera que vaya. Yo no creo que el Señor va a llevar a todos los salvados, los millones de salvados, para donde quiera que vaya. ¿Ya? Y visitando todos los mundos con todos los millones de salvados. Hay ciertos que tendrán ciertos privilegios. ¿Ya? Hay algunos que tienen vestiduras diferentes. Dice que tiene unas túnicas blancas y tiene una borda roja. Y Ellen White los ve en visión y pregunta, ¿y esos quiénes son? Dice, esos son los mártires, los que murieron. Tiene una vestidura diferente. Entonces, diferencia yo creo que sí hay para ambos lados. Pero la salvación es tan plena para el que tenga el color de su túnica de una manera o su corona de una manera que el otro, pero todos en un ambiente que no hay pecado, porque recuerden ustedes que además de eso seremos transformados. Ya no vamos a pensar como pensamos hoy día. Nuestra mente será pura. Seremos transformados. Y todos nos sentiremos perfectamente felices porque estamos con Jesús. No habrá esa diferencia que a lo mejor hoy día, con todavía nuestra mentalidad humana en estado de pecado, pecaminosa, todavía hacemos estas grandes diferencias. Pero hay que recordar que seremos transformados. ¿Ya? Pero humanamente hablando y haciendo estos nexos, vemos que sí pueden haber diferencias. Pero lo importante es la salvación. No si mi corona tiene menos o más estrellas. ¿Ya? Alguno entonces dirá, bueno, entonces no hago más obra misionera porque las estrellitas son las almas que ganamos, ¿cierto? Así que no hago más obra misionera, total, no me interesa tener más estrellas, con que me salve estoy listo. Bueno, esa sería una manera egoísta de pensar todavía en nuestro estado pecaminoso. ¿Ya? Ya, dejemos hasta ahí la reflexión. No sé si alguien, al Jonathan ahí yo lo veo con cara de preguntar, de aportar algo. Se le nota en la cara. Hola a todos. Hola, Jonathan. No sé si me escuchan, ¿sí? Sí, perfecto. Yeah. No, era como marcar y resaltar el cierre de la gracia, Ya, que era como que para el pueblo empieza antes, para nosotros en este caso. ¿Cómo se dice? El juicio de investigador después de los muertos sigue por los vivos, ¿cierto? claro. Y dice es necesario que comience por la Y casa de por Dios. la casa de Dios. Exacto. Para nosotros, claro. Entonces eso quiere decir que nosotros, la preparación nuestra es antes todavía. Sí. Antes. Entonces, Sí. creo que como tú muy bien dijiste en delante, este es un tiempo de regalo que nos está dando Dios, donde tenemos que llenar nuestras vasijas. Ahora es el tiempo de llenar nuestras vasijas, de limpiarlas en las vasijas y empezar a comprar ese aceite para tener reserva para después, porque cuando llegue ese momento va a ser rápido.
se van Exacto. a suceder rápido y como bien dijiste, se van a suceder simultáneamente algunos. Entonces unos van a entrar con el fuerte pregón y algunos de nuestro mismo pueblo van a salir, no van a querer escuchar, los que están tibios, se van a sentir orgullosos, de nada tengo necesidad. Entonces es como eso, recalcar que nuestra preparación es ya, o sea, Sí, para que yo esté, cuando llegue el día de, se dicte la ley dominical, yo antes tenía que haber recibido el Espíritu Santo. exacto. Entonces voy a saber cómo actuar ahí. Entonces eso es como lo quería como resaltar porque también he conversado con varios amigos y como que estamos tranquilos, ¿ah? Estamos menos tranquilos en este tiempo y como que vamos a volver a la iglesia y ahí nos vamos a preparar. Otros están esperando volver a la iglesia para prepararse y creo que estamos perdiendo el tiempo ahí. O sea, ya tenemos que estar pidiendo que el Espíritu Santo nos vaya moldeando, transformando, nos vaya convenciendo de pecado, prepararnos para allá porque es el primer evento para nosotros. La Claro. duda que se me hace, y que es complicada la pregunta que te voy a hacer a lo mejor, es, Sí, por muy ejemplo, complicado, se la todos pasamos los a días. Carlito que la responda. ¿Cómo? Si es muy complicada, se la pasamos a Carlito ahí, Cepeda, que la responda. Ya, pues, es como que uno se pone a analizar cuando empieza a profundizar este tema, es como que, claro, el juicio está por los muertos y ahora viene por los vivos, pero todos los días están muriendo gente, no sé, pues, millones de gente mueren en el día, entonces, ¿qué sucede ahí? ¿Seguirá el juicio después simultáneamente por los que están muriendo Sí. y empezó por los vivos? No se Es acaba complicada nunca, esa dices tú. pregunta. No se Bueno, acaba nunca, claro. bueno, ¿recuerdas cuando eras más chico y como estudiábamos estos temas y uno decía, el Señor, dice, los libros se abrieron y que todas nuestras cosas están anotadas en los libros? Y uno decía, uy, pero ¿cómo será esto? Primero debe ser un libro muy grande. Segundo, todo el día ahí los ángeles escribiendo, ¿cierto? Pero resulta que hoy día no necesitamos, por ejemplo, un libro para tener registros, ¿ya? Hasta algún tiempo atrás hablábamos que en un CD te cabían, pero millones de personas. Hoy día ya los CD están de moda, ¿ya? O sea, la tecnología actual nos demuestra una vislumbre de aquellas cosas que no conocemos ni sabemos, que nosotros las interpretamos con lo que conocemos y entonces quedamos cortos, ¿ya? Por ejemplo, uno dice, mira, el Señor sabe, en el día del juicio sabe todo, lo que tú hiciste, lo que dijiste. Y uno dice, pero ¿cómo, Dios? Hoy día con las cámaras que tenemos, sabemos perfectamente, yo te podría decir, Jonathan, tú la semana pasada en la reunión que tuvimos, rascaste aquí en la oreja. Pero ¿cómo? Sí, pues, aquí te tengo grabado, ¿ya? Hay un registro. Eso que somos humanos nomás. Entonces Claro. pensemos, hay cosas que no tenemos comprensión de cómo Dios lo hará, ni lo podrá hacer. Lo que lo hará, lo hará. Esos Claro. serán los temas de conversación futuro, ¿ah? En la Tierra Nueva. Esos En la serán eternidad. los grandes temas de cosas que no entendíamos y que el Señor mismo, los ángeles nos van a explicar. ¿Mm? Hay montones de cosas, ¿ya? Yo concuerdo contigo de que hay muchas cosas que tal vez no nos caben en nuestra mente todavía, pero las reveladas sí, podemos entenderlas, ¿ya? Y voy a rescatar algo que tú dijiste que a mí me parece muy importante, no lo mencioné, pero tú tienes toda la razón, porque si uno va en una aspecto lineal de preparación, yo decía que pensábamos que la preparación era para el tiempo de la venida de Cristo, ¿cierto? Pero resulta que estudiando más, en Claro. realidad nuestra preparación es antes, para el tiempo de
fin del tiempo de gracia. Pero, como tú bien dices, para el pueblo de Dios es antes, porque resulta que el juicio comienza por la casa de Dios. Por lo tanto, nosotros vamos a quedar sellados antes que termine el tiempo de gracia. ¿Ya? Es decir, no sabemos quién, pues no sabemos si tú, yo, si en Europa, en Sudamérica, no sabemos eso. Dice que el juicio comienza por la casa de Dios. Por lo tanto, si comienza por la casa de Dios, significa que es mucho más temprano, mucho más antes que los demás. Y por lo tanto, más nos urge prepararnos ya. ¿Entiendes? Así que es un punto importante. ¿Ya? Bien. Vamos Correcto. a dejar hasta aquí por hoy día. Llevamos más de una hora. Y vamos a dejar para que podamos orar antes de terminar nuestra reunión de hoy día. ¿Ya? Vamos a dar el tiempo. Yo no sé si hay alguno de ustedes que quiera, tiene algún